Pues imaginaros años de postergar, yo le llamo correr la arruga, ¿sí? Guardar debajo de la alfombra, ¿sí? Y no hacer los deberes. Entonces ha llegado el momento de hacer los deberes. Lo siento mucho, pero es así. Es decir, esto no va de que te voy a dar una receta mágica para que milagrosamente, tomándote una pastillita, se solucione todo. No va de esto. Si piensas que esto va a ser así, te has equivocado. Ahora, si es lo que estás buscando, algo que te mantenga el rollo y que te mantenga evadiéndote de hacer los deberes, pues de eso hay para tirar para arriba. Es decir, hay por todas partes. Si quieres seguir evadiéndote, sigue viendo ya sabemos, la pantallita, cualquier pantalla, sigue mirando esto, sigue viviendo en la vida de los otros, sigue viviendo de la manera en cómo estás viviendo ahora mismo. Es decir, no tienes que hacer absolutamente nada. Es decir, ya has estado haciendo eso, ya sabes lo que hay y ya sabes lo que es. Entonces, los deberes pasan por hacer los deberes. Todos sabemos lo que es hacer las tareas, hacer los deberes. Pues esto es lo que sucede cuando no hacemos los deberes. Cuando no hacemos los deberes se nos acumulan y llega un momento en el que tenemos que enfrentarnos a un monstruo gigante que hemos estado ahí alimentando hasta que llega un punto en que nos devora a nosotros. Entonces, ¿cómo hago para ahora gestionar todo este monstruo gigante que he creado de tareas sin hacer? Muy simple, empieza por lo más fácil. Empieza por lo más sencillo, empieza por lo menos complicado. Porque te vas a frustrar de la otra manera. Es decir, si intentas solucionar todo de golpe, te vas a frustrar y no vas a poder. Lo mejor es empezar por cosas sencillas, por cosas simples. Empieza por lo fácil. Y me vas a decir, ¿pero por qué me dices eso, que empiece por lo fácil? Porque es mejor. ¿Para qué quieres empezar con lo difícil? ¿Para qué quieres salvar al mundo, el hambre del mundo, cuando todavía no tienes solucionado cosas simples en tu vida? Eso es una simple evasión. Es decir, de nada te sirve salir a ayudar a los pobres del mundo cuando todavía ni siquiera solucionas cosas absolutamente sencillas de tu propia existencia. Son evasiones. Son evasiones. Todo lo que sea que estés haciendo para y por los demás son evasiones. Son maneras de evadirte y no seguir haciendo lo que tienes que hacer para evadir tus responsabilidades contigo mismo, tu coherencia contigo mismo, tu equilibrio contigo mismo. ¿Que quieres ayudar al mundo? Ayúdate a ti. Si tú te ayudas a ti y eres responsable con tu bienestar, ya estás haciendo más por el mundo que cualquier otra persona que se llame defensor de la vida y de los derechos y de las chorradas del mundo. Porque al final, ¿quién está salvando al mundo? Nadie. Nadie está salvando al mundo, por mucho que quiera decir yo estoy salvando al mundo, le dice, pero no sé qué mundo estará salvando. Te voy a decir que estás mintiendo y que eres un falso, un hipócrita y un mentiroso, porque realmente no estás salvando absolutamente nada ni a nadie. Lo cierto es que si quieres ir de Madre Teresa, quieres convertirte en un gurú y ayudar al mundo y al planeta y salvar la existencia de los delfines o yo qué sé, perdón, primero te recomendaría que empieces creando un bienestar en tu propia existencia, creando felicidad en tu propia vida, creando amor en tu propia vida. Y estoy seguro de que eso realmente produciría un cambio, no solo en tu propio mundo, sino en todo el mundo. Nadie nos está pidiendo que salgamos
a luchar la batalla del siglo contra el bien y el mal. Eso es una invención, eso es un mito, eso es una leyenda, eso está escrito en algunos libros por allí, pero nadie sabe si eso es verdad. Aquí la única batalla que tú tienes que luchar es contra ti mismo. ¿Quieres luchar en una batalla? ¿Quieres enfrentarte al bienestar del mundo? ¿Quieres hacer algo por el mundo? Haz por ti y para ti. Porque tú estás en este mundo y tu responsabilidad es ser una persona coherente, armoniosa, vivir feliz y en bienestar. Si 50 millones de personas hacemos eso, imagínate el impacto que habría en el mundo. Si 5.000 personas en el mundo hacen eso, encuentran su bienestar, encuentran su felicidad, encuentran su amor propio, encuentran su paz, su equilibrio. Eso es absolutamente maravilloso. Si 5 personas en el mundo logran todo eso que he contado, fantástico. Hazlo por ti y para ti y demuestra que eres una persona que quiere el bienestar del mundo, que quieres crear un mundo mejor y maravilloso. Eso es ser una persona llena de amor. Empezando con el personaje más importante de tu vida. Empieza con el ser más importante de tu vida, contigo mismo. Y demuéstrate que eres capaz de darte amor a ti mismo. Si logras eso, si logras ese pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿sí? Parafraseando las palabras del tío del Armstrong, ¿sí? Armstrong, así. Te digo esto, da un gran paso para la humanidad, un paso hacia tu corazón. Aborda tus propios problemas, tus propios conflictos, sánate y estarás sanando al mundo, así como te lo digo. Sanándote a ti, sanas al mundo. Sanándote a ti, sanas a todo lo que te rodea. Sanándote a ti, amándote a ti, podrás amar a todos los demás. Porque hay un principio que está escrito por ahí en un libro que creo que le llaman la Biblia, que dice amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú quieres amar al prójimo, sea quien sea el prójimo, sea quien sea ese prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Es decir, me tengo que amar a mí mismo para poder amarte a ti, que eres un prójimo, o prójima, o prójime. ¿Quieres que el mundo cambie? ¿Quieres transformar el mundo? Transfórmate a ti. ¿Quieres cambiar el mundo? Cámbiate a ti. Crea tu bienestar en tu vida y estarás creando un bienestar en el mundo. Eso te lo aseguro. Entonces, ¿quieres ser la Madre Teresa? Bueno, perfecto. Pero empieza por ti. Y demuestra que por lo menos tienes la capacidad, que no tiene muchísima gente ahora mismo, de quererse a sí mismo. Hay mucha gente que no es capaz de dar este paso. Y fíjate que es un paso hacia tu corazón, no es a ningún otro sitio. Es un salto al vacío hacia los brazos abiertos de tu propio corazón. Fíjate qué locura. Pero somos capaces de lanzarnos a los brazos de cualquier otra persona para regalarles nuestro amor. Porque sí y por lo que sea. Entonces, yo sinceramente te digo que si quieres cambiar algo en tu vida, empieza por ti. Eso es de lo que se trata todo este curso. Por eso he querido
dejar un poco este capítulo hacia el final. Estoy terminando ya de grabar todo el curso y lo he dejado para el final porque aquí quería poner este capítulo hacia el final, pero lo voy a poner al principio porque me doy cuenta que es muy importante que empecemos por aquí, que empezamos comprendiendo qué es lo que vamos a hacer durante todo este curso, qué es lo que tendríamos que hacer, cuál es el tránsito, porque este camino es un viaje hacia tu interior, a sacar esa basura poco a poco y darte herramientas para que entres poco a poco a sacar lentamente esa basura o rápidamente, no lo sé. Porque el proceso lo vas a poner tú, la energía la vas a poner tú, las ganas las tienes que poner tú. El tiempo que quieras invertir en ti mismo, eso lo pones tú. Eso lo vas a poner tú. Tú verás si este proceso lo haces rápido, lo haces lento, si quieres subir la montaña corriendo, gateando, con bastones, no sé, en una bici con motor, en un camión, sube montañas, me da igual, o sea, como tú quieras subirlo. ¿Quieres subir en moto, a pie, caminando, corriendo, a caballo, en un carruaje? ¿Quieres que tu carruaje te lleve hasta este viaje? Perfecto, súbete a tu carruaje y emprende este viaje hacia ti mismo, porque no es hacia otro lugar. Lo importante aquí es que comprendas que los cambios y las transformaciones que puedes hacer en tu vida van a depender exclusiva y únicamente de ti. Yo te doy las herramientas, te doy los ejemplos, te doy las ideas, te muestro el camino como un guía y como un guía te digo, mira, ¿ves ese camino que va por ahí? Por ahí puedes ir. ¿Que necesitas en algún momento que te ayude, que te dé alguna indicación? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres más información? Por supuesto que te puedo ayudar. ¿Que quieres que te acompañe durante el tránsito? Perfecto, también lo puedo hacer. Pero tú tienes que hacer el trabajo. Porque yo el camino ya vengo de vuelta, ya yo lo he hecho. Ojo, sigo creciendo, sigo haciendo cambios en mi vida, sigo transformando mi existencia, porque durante el tiempo que me quede de vida, yo estaré haciendo cada vez un poco más para mejorar mi existencia, aún más, para crecer más. Yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir evolucionando, yo quiero seguir cambiando, me quiero amoldar y quiero experimentar, quiero crecer más, quiero entender más, quiero poder percibir muchas más cosas, porque tengo mucha curiosidad y quiero seguir aprendiendo. Soy un ignorante del mundo y quiero, ¿cómo se dice eso? Quiero absorber el mundo, quiero absorber con todos mis sentidos el mundo.